Hoy vamos a descubrir la vida de una mujer muy interesante. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Seguimos en marzo y por lo tanto seguimos festejando a las mujeres. Como ustedes saben, o bueno, si no lo saben se los platico, durante este mes Kyoko del canal Kyoko Words, Fer de Lunática Literaria, Car de Go With Car y yo estamos participando en una actividad que se llama Lectoras Orgullosas, que consiste en hablar en nuestros respectivos canales y durante todo el mes de mujeres escritoras que han sobresalido, que han tenido vidas un poco complicadas, pero que sin embargo han dejado huella. El día de hoy es mi turno y yo quiero compartirles la vida de una mujer que descubrí hace varios años a través de la lectura. Y cuando yo descubrí la biografía de este personaje, quedé gratamente impresionada porque es un referente en la cultura de mi país a quien yo no conocía. Me sentí muy mal, decidí investigar un poco más y es por eso que justo ahora que me toca hablar de una mujer a la que yo admire, decido platicarles un poco sobre Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado no solamente fue actriz, mecenas, escritora, activista política, fue también un referente de la cultura en el México del siglo XX. Nace el 28 de abril de 1900 en la Ciudad de México y muere el 11 de febrero de 1931 en París, un final muy trágico que ahorita les platicaré. Era hija de Matilde Castellanos y Antonio Rivas Mercado. Y para quien no sabe quién es Antonio Rivas Mercado, les platico. Él es el creador del Ángel de la Independencia. Está ubicada sobre el Paseo de la Reforma. Búsquenlo en Google. Quien no ha tenido la oportunidad de visitarlo o de verlo, es una cosa impresionante. Es un referente en nuestro país y principalmente en la Ciudad de México. Y bueno, su papá es quien crea esta maravilla. Por lo tanto, Antonieta crece en una familia acomodada, donde la cultura predominaba y ella desde muy pequeña sentía una devoción por su papá y estuvo muy apegada a él. Antonieta recibe una educación muy avanzada para las mujeres de la época y desde muy pequeña aprende a hablar inglés, francés, alemán, italiano y griego. Sin embargo, a los 13 años, justo después de que inicia la revolución, o bueno, unos años después de que inicia la Revolución Mexicana, su vida da un giro cuando su mamá, Matilde, escapa a Europa persiguiendo a un amante y ella se queda a cargo de sus hermanos. Tuvo una vida afortunada en el tema económico, rodeada de muchos privilegios, de muchas personalidades, viajó muchísimo. A los 18 años se casa con Albert Blair, un inglés que vivía en Estados Unidos, con quien tiene a su único hijo. Durante un periodo se van a vivir al norte del país, a Coahuila, donde ella llevaba pues una vida mucho más tranquila, mucho más campestre. Sin embargo, no era del todo feliz y decide regresarse a casa de su papá porque sabía que con él siempre iba a estar protegida. Una de las cosas que marcan la vida de Antonieta es precisamente el pleito por la custodia de su hijo, que para ella fue un proceso desgastante y un proceso muy doloroso porque además termina perdiendo la custodia de su único hijo, cosa que la marca de por vida. Y durante este periodo también hace un viaje con su papá por Europa. En 1927 su papá fallece, lo que para Antonieta representa un duro golpe porque era el hombre que la protegía y por quien ella sentía una verdadera devoción. Sin embargo, justamente también por esta época y con la herencia que él le deja, ella empieza diferentes proyectos culturales. Justamente por estas fechas funda el Teatro Ulises, un teatro experimental financiado por Antonieta, pero dirigido por Javier Villaurrutia y Salvador Novo, dos de los poetas y de los escritores más importantes que ha tenido este país. Fue, como les decía, un teatro experimental, pero que también fue muy importante para el desarrollo de las vanguardias en México. A la par que se está dando el desarrollo del Teatro Ulises, se está dando también el desarrollo de un grupo intelectual muy importante en México que se llama Los Contemporáneos. Pero además del Teatro Ulises y Los Contemporáneos, Antonieta también formó parte del patronato de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México y bueno, hizo muchísimas cosas, fue mecenas de muchísimos escritores. Antonieta fue pionera del relato político y por lo que estuve investigando, hay un libro donde está toda su obra recopilada que abarca ensayos, cuentos, traducciones. Cabe aclarar que Antonieta fue la única mujer que escribió dentro del grupo de Los Contemporáneos y también debemos entender que Antonieta fue aceptada dentro de este grupo no solamente por el aporte económico y porque muchos de ellos dependían de Antonieta Rivas Mercado, muchos de estos escritores, sino porque se ganó un lugar muy importante dentro de este grupo intelectual. Los Contemporáneos fue un grupo de intelectuales que se encargaron de difundir la cultura y el arte en el México del siglo XX. Estaba integrado por muchísimos escritores, también habían políticos, les encantaba hacer traducciones, tenían revistas, se encargaban de difundir y muchos de ellos
de manera individual fueron sobresalientes. Entre los contemporáneos podemos encontrar escritores como Jorge Cuesta, que Jorge Cuesta, como dato adicional, fue esposo de Lupe Marín, y Lupe Marín fue la esposa de Diego Rivera, la primera, y Diego Rivera era muy amigo de Antonieta Rivas Mercado, también era un poeta. Estaban Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia, Salvador Novo, José Gorostiza y obviamente Antonieta Rivas Mercado. En el plano amoroso, Antonieta tuvo una vida bastante desafortunada, pero a partir de 1928 más o menos se convierte en amante de José Vasconcelos. José Vasconcelos, para quien no lo sabe también, fue el primer secretario de Educación Pública en México, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, es considerado uno de los grandes políticos mexicanos y se estaba lanzando precisamente para presidente. Estaba justo armando su candidatura para la presidencia, su campaña, y Antonieta llega a su vida y se enamora de José Vasconcelos, que cabe aclarar que era casado, por lo tanto, pues la relación era un poco complicada, y Antonieta lo acompaña durante toda su campaña política y está siempre a su lado. Sin embargo, hay por ahí un tema de un fraude electoral y Vasconcelos nunca llega a la presidencia. Después de que Vasconcelos pierde la campaña, lo que significa un revés importante para la vida de Antonieta después de estar dedicada durante mucho tiempo, Antonieta se exilia primero en Nueva York y luego en París, donde trabaja como escritora y periodista. Y en una de sus reuniones en París con José Vasconcelos, ella le pregunta si realmente él la necesita, a lo que él le contesta: ningún alma necesita de otra. Nadie, ni hombre ni mujer, necesitan más que a Dios. Cada uno tiene su destino comprometido con el Creador. ¿Y qué es lo que sucede? Que Antonieta no solamente había perdido a su hijo, había perdido a su padre, sino había perdido al último hombre con el que había estado relacionada sentimentalmente, que decide tomar la pistola que Vasconcelos siempre llevaba consigo y se pega un tiro justo en el corazón en la Catedral de Notre Dame en París a los 31 años. Estaba yo leyendo una anécdota muy triste que dice que Antonieta es enterrada en un cementerio de París, pero creo que tienes un cierto tiempo donde se tiene que pagar como el espacio, y al nadie reclamarla, Antonieta termina en una fosa común en París después de haber sido una de las principales promotoras de la cultura en nuestro país. En algún otro momento les haré un video mucho más completo de los contemporáneos, hablando sobre cada uno de los integrantes, pero son un referente en la cultura, un referente en la escritura. Muchos de estos hombres con vidas muy complicadas, y saber que Antonieta perteneció a este grupo y fue tan importante para ellos, y como se los dije en algún momento, no solamente por lo que representaba en cuanto a dinero, porque fue mecenas de muchos de ellos, no solamente de los grupos y de las actividades que realizaban, sino porque se había logrado ganar un lugar. Era una mujer tremendamente inteligente, era una mujer muy culta, con una vida triste, sobre todo por la temprana muerte de su padre y por la pérdida de la custodia de su hijo. Su vida está marcada de muchas anécdotas, rodeada siempre de intelectuales, de gente que la inspiraba y la movía a hacer cada vez más por la cultura de su país. Es una mujer admirable, y aquí les dejo dos de los libros que yo quiero compartir con ustedes. El primero es este, Catherine S. Blair, se llama A la sombra del ángel, está publicado por Editorial Planeta. De hecho, Catherine es su nuera, es la esposa de su hijo y es quien recopila toda la información de la vida de su suegra, de Antonieta, y nos trae esta novela preciosa donde vamos a conocer mucho más a detalle la vida de Antonieta Rivas Mercado, cómo es su infancia, cómo crece, de quién está rodeada, el ambiente cultural en el que se movía, cómo fue su vida amorosa, mucho más a detalle. Es una vida muy interesante. Y después, como les digo, que me obsesioné, después de terminar este libro y que me obsesioné, me seguí con este libro también de Fondo de Cultura Económica de Fabián Bradú, que se llama Antonieta. Más que una novela, es como la vida de Antonieta mucho más a detalle, no está novelada, pero me parece muy interesante porque, pues sí, fue una luchadora por la democracia, fue una promotora cultural y fue muchísimas otras cosas que creo que deben ser admiradas en una mujer, y más en la época en la que le toca crecer a Antonieta, donde el papel de la mujer todavía estaba muy relegado. Entonces, por eso el día de hoy quería compartirles la vida de Antonieta Rivas Mercado. Espero que este brevísimo video con la vida de esta mujer, que me faltan palabras para describirles,
todo lo que la admiro les haya gustado. Así que, porfa, ya saben lo que tienen que hacer. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse al canal. Y antes de que se me olvide, el próximo video lo podrán ver en el canal de Car, Go With Car. Les dejo aquí abajo en la cajita de descripción el link para que ustedes puedan verlo. No se les olvide que es el último video de Lectoras Orgullosas, así que estén muy al pendiente. Les mando muchos besos, que tengan lindo día. Bye.